Mi nombre es Beatriz Arias y soy Senior Advisor de Bridgewater, especializada en innovación de la estrategia operativa y en digitalización de procesos. Soy ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, tanto a nivel europeo como a nivel global. He liderado equipos internacionales y también aporto una visión sistémica, holística, desde mi propia experiencia, pasando por diversos roles en ventas, en operaciones y en proyectos, mi propia certificación como coach sistémica y ejecutiva, la certificación también en responsabilidad social corporativa y un máster de filosofía aplicada a la tecnología. Mi experiencia ha estado principalmente en telecomunicaciones y dentro de esto en las infraestructuras de redes. Ahí he vivido desde el crecimiento exponencial de este sector a través de los despliegues masivos que hubo desde el 2G, después el 3G, 4G, etcétera, hasta el momento de ralentización también, de encogimiento del mercado en el que nos encontramos desde hace unos cuantos años ya en este sector, también por propios factores macroeconómicos, ¿no? Aquí ahora mismo los diversos factores geopolíticos, macroeconómicos están haciendo que no haya esa mayor demanda de velocidad de datos para los que el sector ya está preparado, ya estaría dispuesto a lanzar el 6G, que sería la siguiente tecnología, pero no existe esta demanda, ¿no? Entonces he vivido también esa fase en la que ha sido necesaria una transformación profunda de las organizaciones, un rediseño de los procesos, una optimización de esos procesos, una optimización de los costes, ¿no? Y todo esto ahora mismo tendría como palanca de posible crecimiento la introducción de la inteligencia artificial. Pero para poder introducir la inteligencia artificial también en el sector de las telecomunicaciones es fundamental un discurso y una aproximación ética, libre de esas dudas éticas que a día de hoy están surgiendo y que están haciendo que haya cierta reticencia a introducir esa inteligencia artificial general de manera masiva en las compañías, ¿no? Incluso en el propio sector de las telecomunicaciones. Ahí es necesario hacer una aproximación, a mí me gusta decir, mucho más sistémica, que incluye también a las personas, a la cultura, y cómo a través de esa inteligencia artificial podemos optimizar los procesos, pero pensando siempre en cómo aprovechar todo el talento que tenemos ya dentro de las compañías. He vivido principalmente en España, aunque yo nací en Australia, pero ya de muy jovencita, de niña, vine a vivir a España y también en Alemania. Principalmente en Europa. He tenido después también por trabajo largas estancias por el sur de Europa, principalmente Italia, Portugal, también por el norte en Bélgica, Finlandia y Egipto y países de Oriente Medio. Y en todos estos viajes, toda esta interacción con estos diferentes países me permitió abrir mucho la mente. Abrir la mente a la hora de entender cómo llegar a los nuevos clientes, cómo poder expandirnos en nuevos mercados, en nuevos países, donde aún no éramos lo suficientemente conocidos, ¿no? Para esto era fundamental apoyarte en el equipo local, en ese conocimiento más íntimo de las relaciones, que no siempre son las que están escritas en el organigrama de los clientes, que son las que definen las relaciones de influencia, incluso relaciones de poder, de quién toma las decisiones realmente, de quién está relacionado con quién. Conocer muy bien ese ecosistema consistía sobre todo en apoyarte en el equipo local para poder llegar a esos nuevos clientes. A veces ocurre, sobre todo en grandes corporaciones, pero incluso sin ser tan grande, cuando uno está convencido de que tiene el mejor producto del mercado, se peca inconscientemente de cierta arrogancia pensando que solo eso va a abrir las puertas a los nuevos, para entrar en nuevos clientes, ¿no? Y la realidad, mi experiencia, me ha dicho que no es así. Es fundamental establecer esas relaciones de confianza con los nuevos clientes.
De hecho, en mi experiencia así ha sido siempre. Y aquí me gusta distinguir entre los contactos realizados y mantenidos, cultivados a nivel personal, frente a los contactos que recibimos a través de redes sociales, como puede ser LinkedIn, donde prevalece quizá un poco más la cantidad frente a la calidad de esas relaciones, ¿no? Esos contactos personales, en mi experiencia, establecen vínculos que, por supuesto, tienes que alimentar, ¿no? Pero que se basan en la confianza. Y esa confianza se ha ganado a base de compartir experiencias juntos, empezando por la propia relación con los clientes. Te puedo contar una anécdota de algo que me sucedió estando en mi compañía como responsable de proyectos, como dirigiendo los proyectos. Hubo un momento en el que el negocio iba decayendo y el propio cliente en aquel momento me pidió que en base al conocimiento que tenía de la calidad de los servicios que le prestábamos, me preguntó si podría facilitarle el conocimiento de parte de mi equipo para colaborar con el suyo, trabajar conjuntamente con el suyo y resolver un problema que estaba teniendo en la red. Lo que hice, en lugar de responderle, darle simplemente a las personas que él me estaba pidiendo de soporte, fue ofrecerle un servicio mucho más amplio, donde trabajando conjuntamente, como era su idea, llegábamos mucho más lejos. Hubo un proceso de negociación, obviamente, y hubo una propuesta por mi parte también de compartir el riesgo, una especie de bonus-malus, que al final consiguió que el cliente no solo confiara aún más en nosotros porque descubrió otra parte de nuestro expertise que no conocía, sino que además fuimos capaces de posicionarlos como número 1 en las auditorías públicas de la red a nivel nacional, en la auditoría de red de datos. Esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido una relación de base, de confianza. El cliente ya sabía que yo era una persona confiable, que podía responder por mi equipo y que podía asumir ciertos riesgos, que además yo le ofrecía compartirlos como muestra de un compromiso mayor, ¿no? Y además esto resultó en la introducción de un nuevo tipo de servicio en nuestro portfolio que no existía hasta ese momento. Mi actividad ha estado más desarrollada en el área de dirección de proyectos y responsabilidad de las operaciones, ¿no? En ese sentido, quizá puedo decir que tengo la suerte de que he tenido que coordinar todas las áreas, tanto el área financiera como el área de producción, de logística, de comunicación, de mantenimiento de la red. Entonces, esto lo he vivido, como comentaba antes, ya fuera en momentos de ejecución de proyectos y despliegues masivos, de gran escalabilidad y de gran expansión del negocio, como en momentos también de repliegue del negocio, ¿no? de disminución o incluso de transformación. En ese sentido, mi principal aprendizaje ha sido que como líder no era mejor líder cuando mostraba un férreo control de los objetivos a los que teníamos que llegar, como el ser más previsible de cara al cliente principalmente, pero también de cara interna a los equipos de la compañía, donde pudiéramos detectar con suficiente tiempo de antelación los riesgos que se pudieran materializar y proponer planes de mitigación de esos riesgos. Esto nos hacía más confiables que el querer mostrar un control absoluto de unos objetivos que al final no dependen nunca al 100% de uno mismo, ¿no? La comunicación transparente también de cara a los equipos para que todo ese objetivo y al final esa visión de lo que teníamos que llegar a cumplir para ese cliente fuera una visión compartida, ¿no? En ese sentido es fundamental establecer también unos indicadores claros, un marco de prioridades que permita dar un scorecard, ¿no? a los diferentes agentes, stakeholders de las organizaciones, de hacia dónde tenemos que ir, y una transparencia también en esa comunicación continua de y cómo estamos yendo también cuando vamos mal, o casi me atrevo a decir y especialmente cuando vamos mal, ¿no? Eso nos hace más confiables aún como líderes. Y en ese sentido he vivido también la época de gran verticalización de las áreas de conocimiento y cómo en otros momentos del sector hemos tenido que pasar a industrialización de procesos para poder escalar, para poder crecer. Esto
no es inocuo ni está exento de ciertos riesgos, ¿no? Porque al final supone para muchas personas conocedoras, grandes expertos de su trozo de expertise, la sensación de perder control sobre esto. Para eso, de nuevo, la comunicación y la transparencia en el para qué hacemos lo que estamos haciendo fue siempre mi principal driver para liderar a los equipos, de manera que siempre supieran la parte que a cada uno le correspondía, su área de responsabilidad, qué impacto estaba teniendo yo siempre decía, el bigger picture. Al final nos interesa saber por dónde va la compañía en conjunto, aunque nosotros seamos un departamento pequeño, porque lo que nosotros hacemos tiene impacto en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Entonces, en esos momentos en los que hay que automatizar procesos, industrializar, digitalizar, esto es aún más importante si cabe, para que las personas no sientan que están perdiendo valor para la compañía, sino todo lo contrario. Incluso su expertise se puede reciclar y utilizar su talento de una forma que siga siendo muy beneficiosa para la compañía. Una de las razones que me animó a participar, a ser parte de esta comunidad tan potente de Bridgewater es que entiendo lo difícil que es ser CEO hoy en día. Tomar decisiones con tantísimas variables de incertidumbre como está habiendo en estos momentos, sin precedentes, ya no solo por la situación, como decía antes, geopolítica y macroeconómica que afecta a todos los negocios, sino desde la tecnología, que está en mi core expertise, cómo invertir en tecnología, en qué tipo de tecnología, cuándo, a quién tiene que afectar, a qué procesos, ¿no? Entonces, esta es la parte en la que me gustaría poder aplicar este valor como Senior Advisor de Bridgewater, a esos CEOs, a esas compañías, a esas organizaciones que se sienten un poco perdidas en cómo transformar su modo de operación, su estrategia operativa, sin perder tampoco su esencia, ¿no? Es poder aportar impacto en el corto plazo, pero con una visión a largo plazo.